Ayer amanecimos con una noticia triste. Un sacerdote deja el ministerio. Que bueno, en realidad esto sucede con más frecuencia de lo que se imaginan. Solo que en esta ocasión se trata de un sacerdote muy conocido, muy popular. Se trata del padre Alberto Linero, que yo solo sabía de él porque me llegaban reflexiones suyas, cadenas que compartían de oraciones compuestas por él. Ya después supe que era un sacerdote muy popular allá en Colombia y que tenía millones de seguidores en redes sociales, aparecía en televisión, en radio, autor de libros, y ya como que ya lo venía insinuando y ayer ya fue la respuesta definitiva, que él abandonaba el ministerio sacerdotal. Y claro, luego empiezan a surgir las opiniones, porque a la gente le encanta opinar. Desde luego que esto no es algo para que nos dé gusto, ni tampoco es algo como para felicitar. Primero surgen comentarios de los que muy positivamente lo ven. Felicidades, padre, ha tomado la decisión más valiente. Felicidades, que no le importa el que dirán. Bueno, están por un lado los que hasta le aplauden y lo felicitan. Y están por otro lado los que lo juzgan. Los que ya empiezan a hacer sus propias deducciones. Las más frecuentes, es que seguramente le faltaba más oración. Es que no era un hombre de oración. Si hubiera rezado más, esto no hubiera sucedido. También están los que dicen que seguramente él entró al seminario sin ser su vocación y que ahí los tienen reprimidos y hacen lo que no quieren hacer, los obligan. Y por otro lado, claro, pues no van a faltar los que dicen, ay, seguramente debió ser una mujer, que son el diablo disfrazado, el diablo con faldas que los quiere hacer caer en su ministerio. Y bueno, ¿qué decir a esto? Bueno, a la primera, que le faltaba oración. Mira, es cierto que los sacerdotes nos vemos tan tentados a estar como las piedras de un río, que estamos inmersos en el agua pasa sobre nosotros, pero por dentro podríamos estar secos. Los sacerdotes presidimos los sacramentos, dirigimos oraciones en nombre del pueblo, y puede llegar un momento en que nuestra oración personal, nuestro encuentro cara a cara con el Señor esté tan vacío, tan seco, porque caemos en la tentación del profesionalismo, de que yo hago bien mi trabajo, pero yo, colgando la sotana en la sacristía, yo soy completamente otro. Por supuesto que esa es una tentación. Pero ojo, al menos en las razones que daba el padre Alberto Linero, era una crisis profunda, existencial. Él no se retira ni resentido con la iglesia, él no se retira echando pestes de la institución, ni mucho menos perdiendo la fe. Él sigue como un católico fervoroso, tampoco es por razones sexuales. Era una crisis existencial profunda, de esas que no se pueden describir porque solo el que las padece las entiende. Es ese no encontrar respuestas en la vida, es ese no saber quién eres, por qué haces lo que haces. Tú puedes estar dando una cara muy amable ante el mundo y tú por dentro estar vacío. Y ahí pueden insistir, no, es que tienes que hacer más oración. Mira, a veces decirle al que está en una crisis existencial es que reza más, es como decirle a quien tiene su auto descompuesto del motor, échale más gasolina. Y créame que al que padece una crisis de estas no le falta oración, al contrario, se pone de rodillas ante el Santísimo, pero es la terrible experiencia de no encontrar respuesta, de sentir ese silencio de Dios, que claro, hay grandes místicos en la historia que han superado ese silencio, esa sequedad, y han llegado a altas cumbres de la santidad, pero habremos otros que no somos tan santos como aquellos, y ante esa falta de respuesta de Dios, pues preferimos tomar nuestra propia determinación antes de enloquecer. Por eso no juzgues tan fácilmente a un sacerdote que deja el ministerio. Muchas veces lo que le habrá faltado no es oración. Se juntan mucho más factores, como el que aduce el padre Linero: la soledad, el abandono de la propia comunidad, el rechazo de tu misma autoridad, el simplemente que cambian tu percepción de las cosas.
Luego están también los que dicen, es que no era su vocación, es que seguramente lo metieron sus papás a fuerzas al seminario y no era lo que él quería. Mira, te puedo decir que habrá casos donde sí sea cierto, pero habrá tantos otros donde tú respondiste en su momento al llamado del Señor. Tú te formaste con todas las fuerzas y con toda la ilusión de ser un buen sacerdote. Y te veías toda tu vida haciendo esto. Y te veías evangelizando a tiempo y a destiempo y celebrando con devoción los sacramentos y siendo un verdadero pastor con el pueblo. Así te veías cuando te estabas formando en el seminario. Y cuando nos piden, porque nos piden por escrito y firmado el compromiso del celibato, casi queremos decir, a ver, pásame un marcador permanente. ¿Dónde te firmo? Doble, porque estoy convencido de entregar mi celibato por el reino de los cielos. Pero es que pasa un poquito como en el matrimonio. Casándote, antes en el noviazgo, es toda ilusión, es todo romance, y tú dices, pero corta, se me va a hacer la vida para pasar el tiempo al lado de mi amor, y esto va a ser tan hermoso y estoy tan emocionado. Pero cuando ya estás del otro lado, cuando ya cruzaste el umbral, cuando llega la prueba del tiempo, la prueba del desencanto, entonces dices, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Con el sacerdocio puede pasar algo parecido, no igual, pero algo parecido. Cambia el enfoque de repente. Cuando tú de seminarista ves que el sacerdote consagra con sus manos, perdona los pecados en nombre de Dios, con tanta emoción y entusiasmo dices, voy a hacer eso toda mi vida. Pero puede pasar que una vez ya ordenado sacerdote y veas lo árido, lo repetitivo, lo rutinario que es a veces, digas lo mismo pero con otro enfoque. En lugar de decir, sí, voy a hacer esto toda mi vida, digas, voy a hacer esto toda mi vida. Cambiando el enfoque. Cuando ya sales de la burbuja del seminario y te enfrentas a la realidad, digo, mis respetos para la gran mayoría de los sacerdotes que esta crisis la asimilan, la superan y nunca dejan de ponerle entusiasmo y encanto a su ministerio. Mis respetos. Pero créeme que hay tantos otros que viven situaciones tan duras que caen en un vacío de sentido, y no es que se hayan ordenado por la fuerza, se ordenaron sacerdotes convencidos y enamoradísimos de su vocación. Pero las cosas cambian. El Señor nunca cambia, Él siempre es el mismo, pero tu forma de percibir las cosas cambia y te enfrentas a cosas que tú no te imaginabas, o que sí te avisaron que iban a pasar, pero nunca sabías que ibas a vivir en carne propia. Y a los que dicen que la cuestión de las mujeres, pues ahí luego a juzgar, bueno, es que hay unas mujeres que son como el diablo, no son el diablo encarnado y con una falda que nada más están buscando lo prohibido para hacerlo caer. También ten cuidado con esas afirmaciones, porque no niego que pueda haber casos así, pero te puedo asegurar que en la mayoría de los casos, el sacerdote que cae en esto es el tipo de sacerdote que jamás se hubiera imaginado caer con una mujer. Y también esa mujer con la que cae es el tipo de mujer que jamás en su vida se metería con un sacerdote. ¿Pero qué pasa? Simplemente descubren, empiezan a sentir algo que no habían sentido antes. Y vuelvo al ejemplo del sacerdote convencidísimo de su celibato. Experimenta por primera vez lo que es enamorarse. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que se junta el hambre con las ganas de comer y empiezan a romper límites. Y ojo, muchas veces quien empieza a romperlos es el mismo sacerdote. Habrá que reconocerlo con tristeza. A veces será la mujer, a veces será el mismo sacerdote, pero a menos de que se trate del abuso de una menor, en el caso de una mujer adulta es algo que se va aceptando, al principio con miedo, después ya con total complicidad. Es un conflicto moral, interno, espiritual tremendo, donde te la juegas entre la fidelidad a Dios y el sentir de tu naturaleza.
¿Quién no recuerda el caso también muy sonado del padre Alberto Coutier, este sacerdote de la diócesis de Miami, también muy popular, que tenía un programa en la cadena Univisión con bastantes seguidores, muy conocido, y que fue el escandalazo cuando se descubrió que vivía en secreto un romance con una mujer? Pues claro, ahí también explotó la opinión pública. Y llegué a escuchar que hasta un sacerdote en una hora santa decía: Señor, ilumina al padre Alberto, está cambiando el banquete del reino de los cielos por un taco de carnitas. Bueno, ¿qué dirá Dios ante todo esto? ¿Mirará la humanidad del sacerdote? ¿Mirará su infidelidad? No sabemos. Y el punto por el que yo estoy hablando de esto no es querer resolver ni dar la respuesta definitiva, contundente a esto. Es solo pedir un poquito de empatía y un poquito de comprensión hacia estos hermanos sacerdotes, más de los que se imaginan, algunos de ellos compañeros, conocidos míos, que es muy fácil juzgarlos desde fuera, pero es hasta que hablas con ellos directamente que descubres que hay mucho más de lo que la gente opina. Hay cosas tan internas que, mira, no serán para aplaudir, pero sí, sí para callar, sí para respetar, sí para orar. Y yo mismo, siendo de carne y hueso, yo fanfarronearía diciendo: a mí eso nunca me va a pasar. Yo no puedo decir eso. Yo no sé si algún día también estaré anunciando que dejo el sacerdocio. Solamente un favor te pido si eso llega a suceder. Y esto lo digo porque ayer lo leí de una publicación que hizo Fray Nelson Medina. Me impactó y asumo también las palabras de Fray Nelson. Si yo te llego a anunciar que pienso dejar el sacerdocio, te agradeceré que no me juzgues, te agradeceré que te guardes tu opinión, pero también te voy a pedir una cosa: no me felicites, no me felicites. Tampoco me estés poniendo: felicidades, padre, porque ha tomado una decisión valiente y qué ánimo, usted tiene derecho a ser feliz. No me felicites. Solo eso, no me felicites. Al contrario, ora, ayuna y exhórtame con fuerza para recordar quién fue el que me llamó, para recordar las promesas que hice, para recordar el precio de las almas. Yo le pido a Dios me conceda el don de la fidelidad hasta el último día de mi vida y en la eternidad seguir siendo sacerdote, pero reconociendo que soy ser humano y que soy pecador. Sé que solo por su gracia podré cumplir este propósito, con su gracia y con la oración y la amistad de todos ustedes. No olvides hoy dirigir una oración, ofrecer tu comunión o tu hora santa por los hermanos sacerdotes que han dejado el ministerio y por aquellos que en estos momentos se ven gravemente tentados a hacerlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe siempre.